y la posibilidad de que muchos trabajadores tengamos que retribuirle o compensar las horas que nos están abonando. Adelante, Edwin. Muy buenas tardes con todos. Un gusto. Mi parte de trabajo está en esta oportunidad con todos ustedes. Es justamente las últimas modificaciones que se han realizado en cuanto a las declaraciones mensuales de este estado de emergencia nacional. Antes de iniciar, como ustedes conocerán, todo el desarrollo de las normas que se vienen desarrollando tanto en SUNAT o en las otras, tienen como base principal el Decreto Supremo 044-2020 y su extensión con el 046-2020. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque estos van a ser los pilares de las normas del famoso estado de emergencia nacional. A partir de ahí van a comenzar, ya sea en mi caso el tema tributario o en los otros, tomar como base esta primera base legal. Tomando en cuenta eso, vamos a pasar a nuestra primera filmina. Por favor. Acá, bien. Como ustedes deben haber verificado y seguramente les han mencionado, el día de ayer, en muy tarde el día, salió la resolución de Superintendencia 065-2020, la cual reestructura todo lo que originalmente ya se había conversado hasta hace una semana atrás respecto a la declaración mensual de febrero y algunas reglas que ya se habían desarrollado en el Decreto Supremo 055 modificado por el 058. Dado de que ponernos a excavar qué cosa se hizo y qué no se hizo y cuáles son las correcciones, vamos directamente a iniciar cuál es el estado actual de este nuevo cronograma mensual, compilando todas las modificaciones que se han realizado respecto a estas tres normas y la conclusión que evidentemente se determinaría con esta resolución 065-2020. Para el mes de febrero nos va a señalar la norma que los contribuyentes que tengan menos de 2.300 UIT, léase 9.660.000, sobre respecto a los pagos mensuales, este va a ser el nuevo cronograma. El anterior nos señalaba que la fecha para la declaración tendría que ser en abril. Muchos contribuyentes señalaban de la imposibilidad de presentarlos, dado de que muchos de sus programas, mucho de la presentación documentaria se encontraba en las oficinas y era poco probable que pudieran ir y trasladar todo el sistema, la casa de los contadores para este sistema de trabajo remoto y hacer la declaración. Dada la realidad que rompe efectivamente la interpretación que tuvo inicialmente la SUNAT, nuevamente hace una nueva proyección y ahora patea el tema de la obligación de febrero ya no para abril, sino para junio, de acuerdo al cronograma que se les está mostrando originalmente. Para febrero 2020, entonces señalaremos que las declaraciones mensuales de los pagos a cuenta e IGB partirían a partir del 4 de junio y de ahí para adelante. ¿Cuál es la condición que va a acompañar eso? Evidentemente el famoso PLAME para el tema de los trabajadores, porque es el interés de la administración que más allá que paguemos nuestra renta, también tengamos en cuenta la situación de los trabajadores. Por eso es que nos colocan esta validación o esta condición de validación previa. Por eso es que nos señala que para poder tener esta facilidad tengamos que tener también en cuenta el tema de cómo vamos con el PLAME para febrero 2020 y en ese caso se respetaría el tema de que para las declaraciones de febrero sean a partir del 17 de abril. Si bien es cierto, ambas son obligaciones completamente diferentes, la naturaleza de esta condición de validación es de que las empresas tengan esa facilidad de presentar sus declaraciones en la medida que no dejen desamparado el tema del estado de los trabajadores. La siguiente filmina, por favor. Para el tema de marzo,
Curiosamente, la norma, la resolución de superintendencia 065-2020 que les mencionaba nos presenta una novedad. Y ya no estamos hablando de febrero, sino estamos hablando de marzo y abril. Para marzo y abril, también las declaraciones de pagos mensuales son pateadas para el 3 de junio y 12 de junio, todas dentro del cronograma que así se muestra en este cuadro. Es decir, que igual en las mismas condiciones se traslada todo el traspaso de las obligaciones que tendrían que haber sido en marzo para el 15 de abril y abril para el 15 de mayo, curiosamente todas para junio, teniendo el mismo sentido que se señaló anteriormente, con la condición de que en este caso estamos hablando de contribuyentes que tengan más de 5.000 UITs, le hace de 21.000 millones de soles, ¿no? Respecto a la condición, como se mencionó en el punto anterior, va a darnos, de acuerdo al cronograma de presentación, el cronograma de presentación original, como todos deben saber, lo expide la Administración Tributaria año a año. En este caso estamos hablando del anexo 1 RS 269-2019 SUNAT, en el que nos va a señalar las fechas de presentación. En este caso de marzo para el 16 de abril y de abril para el 15 de mayo para adelante. Y como le vuelvo a mencionar, en esta nueva condición nos va a dar la novedad de que ya no estábamos como en el anterior monto de 2.300, sino de 5.000 UITs. La siguiente, por favor. Un momentito, creo que me he descuadrado. Así como ha señalado el tema de las declaraciones, tenemos otra obligación tributaria que también conocemos, como es la fecha máxima de arrastre de registro de ventas o registro de compras electrónicas. Sobre este, si bien es cierto, la norma 65-2020 es un poco desordenada, hemos tratado de darle un tema de forma, porque al principio, si uno puede leer, comienzas primero en febrero, luego empiezas en marzo, abril y terminas en enero. Para evitar ese sentido, le hemos dado esta forma para que quede un poco más claro de forma didáctica. Y comenzamos con enero y febrero 2020 para el tema de los cronogramas de fecha máximo o atraso de ventas para tener registro de compras electrónicas. En este punto, la norma nos señala que primero, como primera condición, solamente entrarán en esta condición aquellos contribuyentes que tengan menos de 5.000 UITs, como se mencionó anteriormente, de 21.000 soles, y que dentro del cronograma entren de lo que se denomina en el anexo tercero, cronograma tipo B, a los libros electrónicos o obligaciones, libros electrónicos de obligación a partir del 2020. Solamente en esa condición podremos encontrar en este nuevo cronograma. Si no estamos en esta situación, simplemente no es aplicado. La siguiente, por favor. Así, bajo ese mismo sentido, la misma norma nos señalará que para el efecto de febrero 2020, si el contribuyente no entra dentro de la categoría anterior y tiene un ingreso menor a 2.300 y dentro de su categoría se encuentra dentro del cronograma tipo A, léase aquellos contribuyentes que tienen libros electrónicos obligatoriamente o voluntariamente, en dicha situación entra este nuevo cronograma de febrero que comienza a partir del 4 de junio y siguientes días de acuerdo a lo que se está mostrando en pantalla. La siguiente, por favor. Y finalmente, para los contribuyentes de marzo y abril del 2020, nos señalará como condición de aquellos contribuyentes que tengan menos de 5.000 UITs y que se encuentren también bajo la condición de los libros o obligatorios o voluntarios, cronograma tipo A, el cuadro que se les está juntando, se les está mostrando a partir de marzo y abril 2020, donde se inicia desde el 2 de junio y en abril desde el 11 de junio.
un elemento constante si hemos verificado en cada uno de los cuadros observados que las declaraciones puntualmente en todos los puntos hay extensiones, en general, todos a fechados de junio. Es decir, en junio vamos a tener bastante trabajo para aquellos amigos que son contadores y que se espera que tengan toda la documentación atendible a la mano para cumplir con este cronograma de encontrarse dentro de los espectros que se han citado. Respecto de este punto, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Doctor Edwin, no tenemos preguntas todavía. Aprovechamos para invitar que puedan utilizar la ventanita del chat para que allí puedan escribirnos las dudas que tuviesen. Continúe, por favor. Edwin, lo cual significa que todo está muy claro o ya los has terminado de confundir. No, pero a ver, vamos siendo un poco más prácticos. ¿Y cuál ha sido la razón de estos idas y venidas, de estos cronogramas que pueden confundir a cualquiera? La idea de la administración originalmente era que ellos dentro de su universo de contribuyentes consideraban originalmente que podrían tener este beneficio aquellos que tuvieran menos de 2.300 UITs y asumieron de buena cuenta de que este tema de la cuarentena iba a durar pues unos 15 días y nada más. Por eso es que muchas de las situaciones, como las anteriores normas, se señalaban que la conclusión iban a ser en abril. Pero la realidad les ha demostrado que por más que haya trabajo remoto, y perdónenme si puedo ser un poco escandaloso al decirlo, no tienes todo a la mano. Y si para un abogado que tiene que tener algunos documentos, algunos archivos que pueden estar en oficina, imagino que para una empresa que tiene sus sistemas integrados en sus oficinas o tienen, digamos, documentos importantes en sus oficinas, no podrían en todo caso llevar todos los documentos a una casa. ¿Por qué? Porque en el trabajo contador no solamente realiza el ingreso al contador, también están los auxiliares donde simplemente colocan toda la información y todo ello, y todo eso es un sistema compacto. Entonces, la administración, tomando en cuenta esa idea, es que recién recapacita y nos empuja todas las declaraciones a partir de junio, en la medida de que para la administración tengas la condición de tener menos de 2.300 en algunos casos y menos de 5.000 UITs. Para las otras situaciones, la administración no se pone en dicha condición y entiende que la propia empresa desbanca su propio dinero y ve la forma de cómo solucionarlo. ¿Que es desigual? Sí, efectivamente es desigual, pero son las normas que a la fecha se tienen. La siguiente filmina, por favor. La siguiente, por favor. Finalmente, se tiene como una de las condiciones adicionales, algunas como los plazos máximos de atraso de libros y registros vinculados en temas de asuntos tributarios y electrónicos. No debe confundirse esta primera opción con los libros electrónicos señalados anteriormente sobre el registro de compra y ventas. Evidentemente estamos hablando del libro diario y aquellas personas que tengan libros de tipo manual, que no estén dentro de los libros electrónicos, para dichos casos sea considerado plazos como el 4, el 15 de mayo y el 29 de mayo, dependiendo de cada una de las situaciones que ahí se señala, como la comunicación informativa o comunicación de emisión de comprobantes electrónicos y el propio DAOT. ¿Qué cosa es lo interesante en este cuadro? Que la SUNAT va a diferenciar una situación bastante interesante. Si tú eres un contribuyente que tiene menos de 2.300 UITs, mira, yo te voy a dar ventaja de que el plazo que tú tengas de vencimiento entre el 16 de marzo al 26 de mayo, lo puedas jalar directamente al 4 de junio. Pero digamos, si tú eres una persona que tiene más de 2.300 y llegas hasta 5.000, ya no va a ser desde el 16, sino te lo voy a arrastrar a partir del 31 de marzo hasta finales de mayo. O sea, lo que la administración está tomando en cuenta está diferenciando empresas de acuerdo a sus ingresos, y de acuerdo a esas condiciones va a determinar cuánto es más o menos el tiempo que ellos van a no tomar en cuenta dicho tema. Ahora, lo que yo vengo a decirles es la cuestión de forma. Vamos a ir luego
a encontrarnos con una norma que nos va a hablar justamente de lo que son las sanciones tributarias y nos preguntaremos el tema famoso de la discrecionalidad, donde simplemente nos daremos cuenta que tal vez este tema de los cuadros puede ser poco práctico, pero eso ya lo iremos avanzando en el siguiente cuadro. Por favor, el siguiente cuadro. Doctor Mendoza, tenemos una consulta. Sí. Voy a proceder a leerla. Me indica lo siguiente. Tengo un IGB justo que vence el 21 de abril. Vencen los 90 días de plazo del IGB justo. ¿Se ha dado alguna norma que permita prorrogar este pago por unos meses más o fraccionarlo? Muy buena pregunta. Primero, sobre el IGB, justo qué cosa es. Es una norma por la cual nos dicen de que si somos unos buenos contribuyentes, no le debemos absolutamente nada a nadie y estamos dentro de la condición MIPE, procedemos inmediatamente, efectivamente, a trasladarlo 3 meses después. Pero, ¿cuándo nace? Si estamos diciendo de que el IGB justo fue de hace 3 meses, estamos en el mes 4, fue en enero. Enero, febrero, marzo, abril, no, fue enero. Si fue enero, dentro de lo que se ha señalado, solamente hay una situación donde enero entras a tallar dentro de esta ampliación de presentación. Y naturalmente no estamos hablando de aquellos contribuyentes que sean, déjenme ver, no hay ninguno, ni uno todos son de febrero. Entonces, al ser en febrero, todos estaríamos obligados a presentar en ese momento. Pero hay un detalle, y voy a adelantarme el tema porque tenía interés de mencionarlo esto. Por favor, ¿podemos pasar a la filmina número 11, por favor? No, la siguiente, por favor. La filmina número 11, la anterior. La anterior. La famosa facultad de discrecionalidad de administración tributaria nos dice que no vamos a tener sanción. Es una época de gracia, es decir, no nos va a afectar nada. ¿Y qué cosa quiere decir? Si bien originalmente, de acuerdo al 044-2020, teníamos una etapa de no sanciones del 16 al 31, con la ampliatoria del Decreto Supremo 051-2020, publicado el 28 de marzo, se ha extendido esta hasta el día 12 de abril. Entonces, hasta el 12 de abril no tenemos ni un tipo de problemas respecto al tema de sanciones. Por lo tanto, y esto es verificado en un comunicado también de fecha 30 de marzo, donde la SUNAT también nos aclara el tema. Entonces, si el contribuyente ante la pregunta dice, yo tengo que presentar en abril, y lamentablemente pasas ese 12 de abril, la probabilidad es que puedas perder justamente tu beneficio de IGB, justo por el hecho de que ahorita solamente a la fecha de hoy tenemos ese espectro de no sanción donde la administración no va a verificar el tema de cumplimiento o no cumplimiento tributario de entre el 16 de marzo hasta el 12 de abril. Si ha quedado clara la pregunta, seguimos avanzando. Si no, puede repreguntarla para poder aclararle mejor el tema. Doctor Mendoza, no tenemos repreguntas. Ya. Un paso antes, por favor. Hay un tema interesante que no es una norma, pero sí hemos verificado el día de ayer, que nos ha saltado una comunicación. ¿Qué son las comunicaciones? Las comunicaciones no son normas tributarias. Las comunicaciones son formas como la administración nos va dando situaciones particulares en las que podemos tener imposibilidad de presentar obligaciones tributarias o en algunos casos nos pueden dar ciertas facilidades. Aquí les presento algo interesante que salió el día de ayer y nos dice que hasta el 19 de abril del 2020 la administración va a dar posibilidad de que podamos enviar los comprobantes de pago electrónicos que se den entre el 9 de marzo y el 12 de abril. ¿Por qué señala estas fechas? Porque para la administración tributaria le queda claro que es un poco difícil que las empresas hayan realizado operaciones de venta. Cabe agregar que no todos los casos se dan, porque como ustedes bien saben, hay empresas que prestan servicios
desde ir, ¿cómo se llama?, a temas de suministro, como temas de lo que puede ser temas de servicios, de sistema financiero. Además, la norma te va a señalar que sean comprobantes y o documentos vinculados a estos. Puedo yo entender que pueden ser también documentos tributarios de dicha naturaleza, y en ese punto ya la administración nos va aclarando de que hasta el 19 de abril del 2020 podemos ir y presentar los comprobantes o expedir los comprobantes de pago correspondientes. Esto, como les vuelvo a decir, no es una norma, es una comunicación. De tal forma, si el día de mañana ustedes presentan y la administración le dijera, ¿por qué tú lo estás presentando extemporáneamente a dichas fechas? Ustedes sacan esa comunicación y en base al artículo 170 pueden invocar de que, dada que la administración les ha dado esta condición, hay un doble criterio y por lo tanto no puede aplicársele ningún tipo de sanciones. Más allá de que tenemos el tema de la norma de discrecionalidad. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta a este punto? Tenemos una pregunta, doctor Mendoza. Bueno, sobre el tema anterior de este IPV justo, nos está, bueno, está sugiriendo, se sugiere de que espere hasta el día 20 de abril para poder hacer el pago, porque sí, es verdad, probablemente salga algún comunicado adicional. Podría, pero yo no. A ver, vamos por partes. Primero, nosotros tenemos que basarnos, y en el tema tributario tienen que tener mucho cuidado porque no se permite las analogías e interpretaciones extensivas. Si hasta la fecha de ahora sabemos de que no tenemos ningún inconveniente hasta el 12 de abril, tendríamos que tener, aun cuando puede sonar un poco exagerado, tener todas las condiciones exactas para presentar todos los comprobantes o todas las obligaciones dentro de ese espectro. Posteriormente a eso, si yo tengo un vencimiento que es al día 13, 14 y no lo presento esperando que haya una ampliación, digamos que me gusta vivir en adrenalinas, que es una política muy recurrente en nuestro país, pero que sanamente no es conveniente. Lo importante es que manejémonos de acuerdo a lo que es esta norma respecto a lo que llama la facultad de discrecionalidad de la administración tributaria. Esto es algo así como una carta blanca, es decir, vamos a poder utilizar esta carta en nuestro beneficio y dentro de este campo que es del 16 de marzo hasta el 12 de abril. Mientras tengamos obligaciones que podamos jugar con los tiempos en ese plazo, y no haya una norma de prolongación de presentación posterior, magnífico, hagámosla. Pero si no hubiera, no es recomendable que vayan y esperen a una proyección, aun cuando se diga o exista en las redes de que tengamos para largo aliento un plazo adicional. O sea, partamos con las cosas que tenemos a la fecha de hoy. Y sobre eso vamos avanzando. ¿Alguna otra pregunta adicional? Tenemos otra pregunta, doctor Mendoza. ¿Los PRICOs también tendrán un cronograma especial para sus declaraciones o entrarían en el bloque de las empresas con ingresos mayores a 5.000 UITs? Naturalmente, si estás dentro del PRICO, acá justamente el hecho de colocarte más de 5.000, se entiende que puedes estar dentro de la norma que mencionaba de 2.300 en un punto, o evidentemente no eres un PRICO de 2.300, pero sigamos, que tengas más de 5.000 y seas dentro de eso, lo que la norma te está diciendo es, como eres menos de 5.000, tienes este beneficio, pero si eres un PRICO más de 5.000, lamentablemente para la administración, por más que haya este tema de problemas, tu tema de cronogramas los tienes que cumplir dentro de la fecha. Pero, y ahí vuelvo a reiterar la carta blanca que significa para todos la facultad de discrecionalidad. La facultad de discrecionalidad no diferencia si tienes más de 2.300, más de 5.000, más de 1.000.000. No, la facultad de discrecionalidad te dice todos los contribuyentes del 16 de marzo al 12 de abril pueden olvidarse de las multas. Multas, no intereses, multas, y sobre ese punto puedes presentarlos sin el temor de que mañana te vaya a caer la administración diciendo has cumplido tardíamente.
Eso es lo que te dice la facultad de discrecionalidad y esto se aplica tanto a PRICOS como MEPECOS como considere el contribuyente. Esa es la parte tal vez más importante que, o sea, podemos ahorita pasarnos cuadros de cuadros, ver, pero esa es la parte más importante y la medular respecto a este análisis. ¿Alguna pregunta adicional? Continuamos, doctor Mendoza. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Como anteriormente, en la sesión anterior habíamos visto, habían condiciones de no pérdidas de fraccionamiento y refinanciamiento, esto lo habíamos visto con la RS 058, pero ahora, el día de ayer, nos ha salido esta nueva norma, la 065-2020, y de ella parte condiciones bastante elementales que ya se habían visto anteriormente. Evidentemente, el fraccionamiento, refinanciamiento son para aquellos otorgados antes del 15 de marzo, antes de todo este estado de emergencia y evidentemente no haya sido notificado una resolución de pérdida. En dichas situaciones, lo que la administración ha entendido es que como se está ampliando la situación del estado de emergencia, si bien es cierto, antes nos daban un mes, ahora nos dan 2 meses, de donde la administración no va a tomar en cuenta como pérdidas y el incumplimiento de los periodos de marzo o abril, citándonos o empujando la fecha para el cumplimiento de dichos pagos para el 29 de mayo. Y seguimos lo que se dijo en la sesión anterior. ¿Y qué pasa si yo tengo en mayo que pagar una cuota? Pues se juntarán 3 cuotas. Y evidentemente esas cuotas vienen con intereses, por lo menos la de marzo y abril. Eso no nos ha perdonado a la administración. Salvo evidentemente para el caso de lo que viene a ser la cuota de acogimiento. La cuota de acogimiento, como ustedes saben, si yo quiero impedir un tema de fraccionamiento, dependiendo del monto, pago una cuota de acogimiento. Si dicha cuota de acogimiento era realizada entre el 31 de marzo o el 30 de abril, pues se extiende dicha fecha de pago al 29 de mayo. Esta facilidad lo está dando la administración de cara a que entiende ahorita la situación de muchas empresas. Ahora, yo sinceramente en este punto sí quiero llegar a que le voy a mencionar más o menos lo que la experiencia o las situaciones de este caso nos ha llevado. Dani, un favorcito, ¿puedes pasarnos a la siguiente filmina, por favor? Las facultades delegadas, y disculpen que estoy adelantando facultades delegadas solamente para hablar de este punto bastante particular. Dentro de las facultades delegadas, que todos sabemos fue publicada el 29 de marzo, una de dichas delegaciones es la disponibilidad de facilidades de pago de deudas tributarias administrativas por parte de la zona. Este tipo de norma, aun cuando no, lo que les estoy diciendo no es oficial, pero por lo menos la experiencia ya nos ha llevado a esta situación, siempre estas delegaciones nos generan fraccionamientos de tipo general. Muchos deben recordar lo que fue el RECIT. Entonces es más o menos así. Dado que la administración es más que consciente, más que la administración, el Estado es más que consciente que muchas empresas van a tener muchos problemas de incumplimientos de pagos, muy probablemente genere un tema de fraccionamiento de este tipo. Ahora, lo que les digo es una posibilidad que con la experiencia siempre se suele dar, no obstante, podría no darse. Pero lo real, y dada la circunstancia que es un tema global, hay más del 50% que sí se ve de una norma de tipo general. Si bien es cierto, en el punto anterior estábamos hablando del fraccionamiento particular del artículo 36, para lo cual tiene un tipo de interés bastante caro, por decirlo poco, el beneficio de esta facilidad tal vez nos pueda dar una luz para aquellas empresas que estemos realmente con muchos problemas. Evidentemente, cuando salga dicha norma se les comunicará inmediatamente para acogerse. Pero mientras tanto, sigamos las reglas del punto anterior de no perder 2 cuotas correspondientes al fraccionamiento particular del artículo 36 o refinanciamiento, cual fuese su naturaleza. ¿Alguna pregunta sobre estos temas? Tenemos una consulta, doctor Mendoza. ¿Qué sucede si soy PRICO y no puedo cumplir con mi declaración dentro del plazo discrecional?
Pues hasta el 12 de abril todos seguimos en cuarentena y no hay forma de poder realizar mi declaración por falta de información. ¿Qué podría hacer? Muy buena pregunta. A ver, ¿qué cosa es lo que te dice? Y vayamos directamente a la norma del DS 044 y 046. El DS 44 y 46, que es la base, norma, te va a señalar de que efectivamente hay un sistema de aislamiento social. Dentro de ese aislamiento social determina que aquellas empresas que no cumplan servicios de tipo alimenticio, de tipo, ¿cómo se llama?, de sanidad, no se encuentran de esa condición. Por lo tanto, primer punto, ese PRICO no podría encontrarse dentro de esas empresas que están liberadas de ese aislamiento. Si ese es el caso, no podría invocar. Ya, digamos de que no realiza eso, es una empresa que realice otro tipo de labores que no está relacionada a alimentos, abastecimientos o demás que sí tienen esas facilidades. En dicho caso, yo, evidentemente, viendo que la posibilidad de norma discrecional no te permite, en ese punto la administración tributaria no se ha colocado en la situación de ellos y lamentablemente al punto de hoy podríamos decir de que es sancionado. ¿Cómo yo puedo invocar que no sea sancionable? Porque es imposible que yo pueda ir y presentarlo porque materialmente es irrealizable. Lamentablemente las normas tributarias, a diferencia de las normas civiles, mercantiles o de cualquier naturaleza, para que se cumpla la infracción no existe la voluntad o la imposibilidad, simplemente existe el hecho factible. Es decir, la norma no se pone en la situación del contribuyente, sino en la situación si se realizó o no se realizó. Otras situaciones no lo va a tomar en cuenta. En este punto, si bien es cierto, el contribuyente puede decir, pero eso es completamente malo o es completamente duro, porque yo tengo, como le decía originalmente, y es lo que pasa en muchos PRICOS, hay sistemas que están completamente integrados y es imposible que una persona vaya y lo presente. La norma tributaria, como las normas laborales, más las normas laborales hacen el tema, que es algo que ya lo desarrollarán con el doctor Jorge Rodríguez, hablan del tema del trabajo remoto. Es decir, yo tengo la posibilidad de ir y si no puede realizarse directamente en la oficina, trasladar el punto de trabajo de la persona a su casa y realizar eso a través de, hay sistemas como ¿cómo se llama este sistema? Hay sistemas que se manejan mediante forma virtual, directa, de una computadora a otra. ¿Y cómo puedes hacer? Lamentablemente, aun cuando suena medio sacado del bolsillo, es ir y mandar a una persona para que pueda ir y colocar uno de estos programas para que pueda utilizarlo remotamente la persona que lo vaya a realizar. A la fecha de hoy, lamentablemente, las normas tributarias no se han puesto en la situación donde el contribuyente, por más trabajo remoto, no puede realizar la operación, porque si yo saco la computadora matriz de donde está en la oficina, simplemente todo el sistema falla. ¿Por qué? Porque la licencia me obliga de tal forma que el IP no puede salir de ese punto, que es lo que usualmente sucede. La norma a la fecha no se ha puesto en ese supuesto. Entonces, lo único que nos queda para evitar una discusión donde tengo que ir a discutirle una SUNAT cerrada, donde va a decir, ¿sabes qué? A mí eso no me interesa, y discutir esto luego a tribunal fiscal, se recomienda en esa situación aprovechar a la persona que tenga de sistemas y poder pedirle si es que puede ir y presentar ¿cómo se llama? Algún tipo de sistema remoto para su presentación. Tiene que recordarse que el hecho que tú lo presentes, una declaración jurada en la fecha y luego lo rectifiques, por lo menos ya salvas el tema de la presentación original, que de por sí tiene sus multas y trae problemas correspondientes a él. ¿Alguna pregunta adicional a este tema? Otra cosa que podrían realizar en dicho caso, podría presentarse una declaración dentro del periodo del momento de discrecionalidad, se podría, pero dada la pregunta que no entendería el motivo, parece que es imposible que una persona vaya a esas oficinas y pueda realizar ese procedimiento. Entonces, lamentablemente a la fecha la administración tributaria no se ha puesto en esa condición y no hay una norma aún
respecto a situaciones como tales. Habría de ver en ese caso el caso particular para ver una salida, pero así de forma general le doy esa respuesta. Ya si usted nos da mayor detalle al tema, tal vez podamos encontrar otro campo, pero como le voy a decir de forma general, esa sería la respuesta que la SUNAT de primera mano plantearía y que tendría muchas probabilidades de que sea aplicada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Mendoza, tenemos una pregunta que indica, las medianas o pequeñas empresas que han tenido contingencias financieras, ¿aún se pueden acoger a fraccionamiento de deuda tributaria con facilidades de pago hasta el mes de mayo? A ver, vamos a ver. Todos sabemos que la administración tributaria está trabajando con personal mínimo. Por lo tanto, todos los procedimientos, y le voy a dictar la norma para que lo tomen en cuenta. A ver, déjenme ver. Creo que lo mencioné en la reunión pasada, pero es importante que lo tomen en cuenta. De acuerdo al decreto de urgencia 026 es... a ver, el decreto de urgencia 029-2020 nos va a señalar de que a la fecha de hoy todos los procedimientos tienen una suspensión de 30 días hábiles desde su cómputo de inicio. Que en castellano, ¿qué significa? Si yo ahorita pido un fraccionamiento o hay cualquier tipo de procedimiento, todo entra en un estado de paso de tortuga de 30 días hábiles. Todos los procedimientos que pueden ser tipo SUNAT, tipo salud, tipo NP, Tribunal Fiscal, es decir, tanto así que los procedimientos de fiscalización todos han entrado en una especie de suspenso, como una especie de burbuja donde esos 30 días no se cuentan. Si en este caso la empresa decidiera presentar una situación, tendría ese problema. Podría entrar si es que la zona no genera un procedimiento que lo acelere. A la fecha de hoy no lo hay. Lo que dice es, si tú ya has iniciado antes del 16, dentro de ese plazo no vas a perder el fraccionamiento de refinanciamiento si yo me hago el loco por los meses de marzo y abril y luego te cobro en mayo. Eso es lo que te dice la SUNAT. No te dice en ninguna situación, oye, si recién voy a iniciar. ¿Por qué? Porque en ese caso mi interpretación es la aplicación de la norma que les he señalado, donde todos los procedimientos son lentos, a 30 días hábiles. Entonces yo no creo que el contribuyente quisiera encontrarse en una situación donde vaya a tallar de que su fraccionamiento todavía tiene que ser aprobado en 30 días hábiles. Lo que se espera, y es lo que justamente la norma delegativa que se ha mencionado a través de la ley 31.011, es que todas estas deudas que pueden tener los contribuyentes puedan entrar en un nuevo fraccionamiento general tipo recibo, que muy probablemente esa sea la situación que se dé. Es decir, dejamos de lado el tema de fraccionamiento particular y todos nos tendríamos que acoger a esta nueva norma que esperamos llegue a la mayor brevedad. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas, doctor Mendoza. Podemos seguir. Bueno, finalmente, el día de hoy salió una norma de excepción de percepción de IGB, el decreto supremo 064-2020-EF. Ese es solamente para tomarlo en cuenta, o sea, para decirles de que si sale esa norma y creen que pueden estar, con dicho beneficio, la norma solamente está relacionado a bienes que señala la ley, el apéndice 1 de la ley 29.173, que es el régimen de pensiones IGB, pero solamente referidos a productos de lo que ahorita estamos viviendo como problema. Léase las mascarillas, los esparadrapos, las prendas u accesorios para las personas que tengan que tener este tipo de implementos para poder atender a las personas del COVID-19. Solamente eso. Hasta ese punto sería mi intervención, salvo que tengan alguna otra pregunta y probablemente podamos conversar más adelante en los temas laborales o si hay algún tema tributario vinculado a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Si es que